El jardín del Edén. Dios preparó el jardín del Edén como un lugar especial para Adán y Eva, porque Él los amaba. Vivir en ese jardín era como tener un cielo sobre la tierra, y así sería mientras Adán y Eva siguieran obedeciendo a Dios. Los hijos de Dios disfrutaban de su hogar paradisíaco. Ellos tenían la compañía de Dios y se ocupaban labrando el huerto. Ellos podían comer de todos los árboles del huerto. Solamente había una excepción. Dios había ordenado a Adán que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios dijo, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículo 17. Morir básicamente significa estar separado. Ahora Adán y su esposa se encontraron ante la disyuntiva de obedecer y permanecer cerca de Dios, o desobedecer y estar separados de Dios. Pero Satanás indujo a Eva para desobedecer a Dios. Le prometió que, si ella comía de la fruta prohibida, sería tan sabia como Dios. Esto provocó la vanidad de Eva. Satanás le dijo también que ellos no morirían como Dios les había advertido. Esto hizo que Eva dudara de la palabra de Dios. Eva vio que la fruta prohibida era agradable a la vista y que era buena para comerse y además la haría sabia. Así fue como ella cedió ante la tentación y comió de la fruta prohibida. Después ella fue a compartirla con su esposo e inmediatamente ellos se dieron cuenta de su desobediencia y de su desnudez. Ellos trataron de esconderse de Dios. Supieron que habían pecado. En la Biblia la palabra pecado significa desobedecer la voluntad de Dios a causa de su pecado. Adán y Eva perdieron su hermoso hogar, su íntima relación con Dios y el derecho a comer del árbol de la vida. Recordemos que Dios les advirtió de la muerte, una palabra que significa separación. La separación de Dios significa muerte espiritual y pérdida eterna de sus almas. La separación del árbol de la vida dio principio de la muerte física de sus cuerpos. Pero el amoroso Padre Celestial no dejó a sus hijos en pecado sin esperanza. El primer rayo de esperanza que Dios da al hombre se deja ver en las palabras que Él usó para condenar a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Génesis capítulo 3, versículo 15. Cientos de años después, Jesús nació de mujer. Gálatas 4:4. Fue crucificado por nuestros pecados. En esta forma el diablo hirió en el carcañal a Jesús, mas fue una pequeña herida. Pero cuando Jesús se levantó de entre los muertos, él hirió la cabeza de la serpiente. Dio al diablo un golpe aplastante, puesto que Jesús ha muerto en la cruz por nuestros pecados. El hombre puede ahora ser libre de la muerte espiritual. Siendo que Jesús ha sido levantado de entre los muertos, el hombre será libre de los efectos de la muerte física. Cuando Jesús venga otra vez y lo levante de entre los muertos, la resurrección de Jesús es la prueba de que también nosotros seremos levantados de entre los muertos. Ahora, el sacrificio por los pecados era necesario. Adán y Eva habían pecado cuando desobedecieron a su padre. No había manera por la que ellos mismos se salvaran de su culpa. Pero Dios mostró su amor, permitiendo que sacrificaran animales para cubrir la culpa del pecado. Durante los años del Antiguo Testamento, Dios sabía que, de acuerdo a su plan, Jesús, el sacrificio perfecto, un día sería ofrecido para pagar el precio total de nuestros pecados. Dios había ordenado al hombre: multiplicaos, llenad la tierra. Adán y Eva, siguiendo el mandato de Dios, tuvieron muchos hijos. 2 de ellos fueron Caín y Abel. Caín creció y se convirtió en agricultor, y Abel fue pastor. Pasando el tiempo, Caín y Abel hicieron sacrificios a Dios. Por fe, Abel ofreció un cordero de acuerdo a la voluntad de Dios, y fue bendecido. Pero Caín no caminó por fe. Ofreció de lo que la tierra le había producido y fue rechazado por Dios. La maldad pronto comenzó a llenar la tierra. Mientras la población crecía, la maldad se extendía. El diablo estaba controlando la vida de casi todas las personas. El pecado cubría a todos, desde el más alto gobernante hasta el más pobre del pueblo. Aún sus pensamientos e imaginación tendían continuamente al pecado y a toda clase de maldad. La justicia, el amor y la misericordia estaban ausentes. Dios vio que el género humano, hecho a su imagen, había caído bajo el poder de Satanás.
Dios sufría en su corazón y vio que tenía que destruir a la gente perdida.